El Reino de Italia en tiempos del cambio de siglo y el pleno desarrollo de los blindados a vapor y grandes cañones modernos, también construyó unidades para otras naciones, así como otras potencias. Los navíos Giuseppe Garibaldi fueron una clase de 10 unidades que la industria italiana pudo producir, de los cuales varias unidades serían vendidas a naciones como Argentina, España y Japón. El plano original de estos cruceros acorazados poseía una línea de diseño alargada y no tan robusta o de manga gruesa. Tuvo la disposición que usaba Italia frecuentemente en sus barcos de este tiempo, al centro un solo mástil, partiendo las dos chimeneas delante y detrás, y un arma principal hacia la proa y otra torreta similar hacia la popa, así como por supuesto sus infaltables cañones en barbetas en las esquinas de la sección blindada central. La ligereza que logró este diseño, justamente era para beneficiar lo que se buscaba con estos blindados, velocidad. Esta capacidad de 20 nudos era lo que imponía de manera alternativa Italia ante sus posibles rivales similares más esbeltos. El proyecto comenzó en 1893 con las dos primeras unidades. Al tiempo, casi todos los primeros navíos que se produjeron fueron adquiridas por la nación argentina en vista que se estaba generando un problema limítrofe con su vecino Chile. Este último intentaría adquirir también una de estas unidades, pero finalmente sería Argentina la que terminaría comprando no solo los dos primeros cruceros sino 3 más. Uno de los cruceros de la segunda compra sería revendido a el Imperio Español, el famoso crucero acorazado, Cristóbal Colón, que se batiría ante los Estados Unidos en 1898. Ya para el siglo XX, 2 cruceros más serían adquiridos por el Imperio japonés ante el advenimiento de la Guerra Ruso-Japonesa. Echemos un vistazo sobre cada una de las unidades de esta clase, que fueron similares aunque con ligeras modificaciones en varios casos. Las unidades Giuseppe Garibaldi argentinas no se llegaron a enfrentar a su país vecino Chile, que fue la razón primaria por la que se adquirieron. Así el Ara Garibaldi a partir de 1903 empezó un proceso de modificación. Para 1908 era ya un navío de entrenamiento. Sin más acciones que protocolares y políticas, para 1930 se le reserva como buque escuela. Para poco después ser una fuente de piezas para sus unidades hermanas. Luego es vendido pocos años después. El San Martín participa en los convenios ante Chile para arreglar las diferencias, en representación de la nación. Y rápidamente pasó a ser el buque insignia de la Armada hasta 1911. Años después participa ante una revuelta que termina sufriendo el movimiento obrero argentino en 1919. Para 1926 el crucero acorazado es totalmente repotenciado y modernizado. Para que ya 10 años después sea dado de baja y al tiempo desguazado. El general Belgrano participó también de manera directa en los tratados dispuestos ante el desacuerdo ante Chile. Para finales de la primera década del siglo XX es modernizado especialmente en aparatos electrónicos de comunicaciones. Durante su remodernización en los años 20 participó en homenajes y visitas en Europa estando, principalmente en Italia y España. Para los años 30 pasa a ser un blindado guardacosta. Luego sería desguazado al poco de cumplir 50 años de trayectoria naval. El Pueyrredón fue la unidad que en su momento Chile se interesó en comprar a Italia, pero Argentina de todos modos pudo hacerse de la compra completando una potente flota de 4 cruceros acorazados hermanos en la región. Ya para una etapa secundaria de su trayectoria para los años 20 ya es un buque escuela. Pasando luego a guardacostas. En el 55 es vendido para desguace. Este crucero acorazado español fue el quinto navío de su armada en llevar el nombre de Cristóbal Colón. Este blindado fue adquirido por el inminente conflicto ante los Estados Unidos de 1898. Aún así la artillería principal del barco fue rechazada para cambiarla por otro sistema de cañones. Sin embargo parte hacia Cuba sin aún tener la artillería de las torretas principales y solo con el arsenal secundario. Así el crucero conformó parte de la escuadra de Cervera para la batalla de Santiago de Cuba, donde finalmente es hundido por los acorazados de los Estados Unidos que esperaban la salida en fila de la
Flota española en la desembocadura en julio de 1898. El Giuseppe Garibaldi fue el primer crucero acorazado de esta especie que su constructor por fin guardó para su propia armada, votado en 1899 siendo asignado ya para 1902. Este blindado también participó en guerras, y la primera fue como buque insignia ante la guerra italo-turca en 1911 en conjunción de sus dos hermanos, aunque en la Primera Guerra Mundial este navío fue hundido por un submarino austriaco en 1915. El Varese, como su hermano, participó en la guerra italo-turca, así como en la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió a ella y dentro de un par de años pasó a servir como buque escuela de los cadetes. Sin embargo, en muy poco fue dañado, y ya no se le utilizó más. El Francesco Ferruccio, junto a sus hermanos, forzó acciones a la entrada del estrecho de los Dardanelos, en la guerra italo-turca. Rápidamente, cuando el Varese se dañó, el Francesco Ferruccio lo reemplazó como buque escuela. En la Primera Guerra Mundial participó con las demás unidades italianas, para finalmente, empezando los años 30, fuera desguazado. Después de ver este video, te recomendamos ver el video bitácora sobre los acorazados Arizona y Pensilvania norteamericanos. El crucero acorazado Kasuga japonés iba a ser también comprado por la Armada Argentina, pero al mejorar la situación entre este país y Chile, se desistió de la compra para finalmente ser comprado por el Imperio japonés, que estaba en una importante campaña de crecimiento naval. Este fue readaptado para la Armada del Japón y batalló ante los rusos en 1904-5. Para la Primera Guerra Mundial fue nuevamente repotenciado. Posteriormente tuvo utilidades diversas hasta la Segunda Guerra Mundial, en que sirvió como pontón y finalmente hundido en ataque. El Nissin pasó por el mismo origen de compra, como su hermano Kasuga. Batalló con su hermano siendo muy dañado en la guerra ruso-japonesa. Para tiempos de la Primera Guerra Mundial fue también repotenciado. Escoltó convoys en el Mediterráneo. Ya tiempo después sirvió como blanco finalmente, y posteriormente sus restos fueron reflotados y desguazados.